Bueno, listo, creo que ya estamos grabando nuevamente. Bueno, aquí voy a mostrar las herramientas. Entonces, el segundo, digamos, el primer aspecto que tenemos entonces que tener en cuenta es el material en que están construidas las herramientas. El material, el tamaño, la forma y el peso es el primer factor que habíamos comentado que se tiene en cuenta a la hora de seleccionar la herramienta. Entonces, este aspecto nos permite tener una misma herramienta con una misma función técnica, pero adecuada para el trabajo que se va a realizar. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, los martillos. Nosotros podemos encontrar martillos de acero de mucho peso, de gran peso, como por ejemplo esos mazos que se utilizan para romper concreto, para romper rocas, ¿sí? O tener martillos de acero también, pero que son más livianos, o martillos de cobre, o martillos de baquelita, o incluso martillos de nylon o de caucho, que son los que se utilizan, por ejemplo, para golpear láminas de metales como aluminio, como el trabajo en joyería. Entonces, fíjense que la diferencia, por ejemplo, este es el mazo que estamos hablando para romper concreto y este es un martillo con cabeza de baquelita que se utiliza para la parte de joyería y de platería y digamos que los dos tienen la misma función que es el de golpear y moldear, pero el uno por su forma y por su tamaño se utiliza para un trabajo específico que es el de romper paredes y este por su tamaño y peso se utiliza para, digamos, para golpear láminas de aluminio, láminas de plata o en general para la parte de platería. Entonces, fíjense que una misma herramienta con la misma función, pero con diferentes usos dependiendo del trabajo a realizar. O sea, aquí tenemos diferentes tipos de martillos. Mira, aquí tenemos eh, con la forma de la cabeza es la que nos da el tipo de uso que o el tipo de trabajo que se va a realizar. Entonces, según eso, vamos a encontrar diferentes tipos de martillos, según el tipo de uso que vaya a destinarse, ¿no? Por ejemplo, el primero es un martillo de carpintero tradicional, que es un martillo que está compuesto por un lado, por una cabeza de golpeo amplia, y tiene la forma de la cabeza de este lado es cuadrada y por el otro lado es una cuña destinada para trabajos un poco más delicados. No, generalmente no es muy grande, no es pesado, ya que se recomienda para la realización de trabajos que no exigen mucha fuerza. Entonces se llama el martillo de carpintero. Este otro es un martillo de uña. El martillo de uña creo que es el más utilizado. Es utilizado por carpinteros, por encofradores o personas que trabajan en el sector de la construcción. Tiene una cabeza de golpeo que es un poco más pequeña, está de este lado, es más pequeña que la cabeza de golpeo del martillo de carpintero por un extremo y por el otro lado tiene unas uñas o cuñas que nos sirven para hacer palanca y para extraer todo tipo de elementos como clavos, tornillos, grapas. Entonces, este lo utiliza mucho en construcción porque se facilita para clavar y realizar extracción de clavos y elementos de sujeción. También tenemos un martillo o masa de nylon, que es este que tenemos aquí. Su cabeza es una cabeza liviana porque está fabricado en nylon y es una herramienta muy usada y es imprescindible cuando se realizan trabajos que no quiere uno que quede, digamos, la marca del golpeo en el material. Entonces, pues al hacerlo con un material metálico como el acero, ¿sí? O como la fundición, pues nos va a quedar la forma del golpe, mientras que con este tipo de cabeza liviana, cabeza de nylon, pues no nos va a quedar, digámoslo así, la forma del golpe. También tenemos un martillo de bola, que es este que está aquí, que tiene un extremo plano, que se utiliza para un golpeo firme y seguro, y en el otro extremo tiene una semiesfera que se utiliza mucho en el sector del metal, en especial, digamos, en el sector de herrería,
y es bastante común de utilizar para todos los trabajos que son relacionados con forjas, cerrajería, carpintería metálica, fontanería. ¿Sí? Este es el martillo de bola. Este de acá se llama martillo de chapista o de chapistería. En los dos extremos posee las caras de golpeo, una es plana, bastante plana, la otra es un poco más amplia y de forma redondeada, con el fin de darle mejor forma a la lámina o a la chapa que se está trabajando. Entonces, estos son los, digamos, los martillos, los tipos de martillo. Hay otros tipos, pero digamos que estos son los más comunes, los que más se encuentran en el mercado y con los que más se trabaja. Otro factor para seleccionar la herramienta es el diseño que tenga la herramienta. Y según eso decíamos que estas herramientas se clasificaban en herramientas cortantes y herramientas no cortantes. ¿Sí? Ahí tenemos que entender también que por herramientas cortantes se les llama o se les define a aquellas que su uso tiene como función ocasionar un desgaste o una erosión del material sobre el cual se está trabajando. Eso con el fin de moldearlo de acuerdo a la necesidad de forma y tamaño requerido. En este caso, aquí dentro de las herramientas cortantes tenemos lo que son las pulidoras, los formones, ¿sí? Los cepillos de carpintería, las limas, las brocas, los serruchos, las ceguetas, los cinceles. Todas estas herramientas corresponden a las herramientas cortantes. ¿Por qué? Porque cambian o ocasionan un desgaste o una erosión del material que se está trabajando. Entonces, este grupo lo llamamos herramientas cortantes. Y también hay otro grupo de herramientas que son no cortantes, son aquellas que al ser utilizadas adecuadamente, pues no generan ningún tipo de desgaste sobre la pieza trabajada. Y dentro de este grupo están los martillos, las llaves de boca fija, las llaves Allen, las llaves mixtas, estas son los juegos de copas, los destornilladores, ¿sí? Este tipo de herramientas se llaman no cortantes porque con su uso no se genera ningún desgaste ni ninguna erosión en el material que se está trabajando. Otro factor a tener en cuenta a la hora de seleccionar es el tipo de fuerza que mueve la herramienta. Y dentro de este grupo tenemos o clasificamos lo que son las herramientas manuales y las herramientas automatizadas. Las herramientas manuales son aquellas que usan la fuerza muscular humana, mientras que las automatizadas o mecánicas usan una fuente de energía externa, por ejemplo, la energía eléctrica, la energía neumática o la energía hidráulica. La ventaja entonces sería la rapidez y precisión con que las herramientas automatizadas, que también le llamamos máquinas de herramientas, pueden realizar el trabajo que se requiere. Entonces, por ejemplo, un ejemplo claro es una sierra, ¿sí? Mecánica y un serrucho. Entonces, usted puede realizar un corte y, digamos, generar un corte en madera utilizando la sierra o utilizando el serrucho. Con el serrucho, pues utiliza la fuerza humana y realiza el trabajo perfectamente. Con la sierra también. La diferencia va a ser la calidad del corte y la precisión del corte y el tiempo que vamos a tomarnos en realizar el corte. Obviamente con la herramienta manual pues nos vamos a demorar más, digamos la calidad del corte no va a ser el mejor, pero con esta herramienta sí va a ser digamos, mucho mejor. Entonces, estas herramientas las podemos llamar nosotros manuales, por ejemplo, el martillo, el serrucho, ¿sí? O este taladro manual. Y, por ejemplo, acá tenemos lo que son un taladro manual eléctrico, un taladro de columna, las sierras de corte, sierra redonda circular o una sierra de cadena, que son herramientas ya automatizadas. También la podemos clasificar por su uso como herramientas de arme y desarme. Permítanme un momento, miramos cómo va la grabación.